muchísimas gracias. Daros la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Eva, hoy vengo a presentaros, como ha dicho Lili, la ponencia de biomecánica y deporte. Y me gustaría, antes de comenzar con la ponencia como tal, dar una gracia enorme de todo corazón al comité organizador, porque formar parte del primer congreso de la Red Namut, con la ilusión que se ha preparado todo y con todo el esfuerzo que se ha puesto en ello, pues para mí es un gran honor. Como ha dicho Lili, vengo de la Universidad Pablo de Olavide, que junto con la Universidad de Sevilla son las dos universidades públicas que tenemos en la capital de Andalucía. Y bueno, para comenzar, hay muchos que no tienen ni idea ni tienen por qué saber qué es biomecánica. Pues al final la biomecánica es la ciencia que intenta explicar por qué y cómo nos movemos como nos movemos. Entonces, todo lo relacionado con el movimiento, como vemos aquí, es biomecánica. Aquí si podéis ver en la parte, a ver si ahí está, en la parte izquierda, esto es biomecánica, se hace con cámaras 3D. Aquí veis unas bolitas que son las que se colocan sobre el cuerpo, sobre el sujeto, y son reflectantes del mismo material que el chaleco de los coches. Entonces hay un anillo de cámara, suelen estar a alta, a media altura y un poquito más baja, si queremos capturar cuerpo entero, y lo que hacen es que emiten un rayo infrarrojo que hacen que esos marcadores reflectantes brillen por sí solos, como cuando nos da la luz del coche que vamos con los chalecos y brillamos, ¿no? Pues de la misma forma funcionan aquí. Fijaos, estas son las mismas cámaras, los mismos sistemas que se utilizan para hacer las películas de animación. No sé si habéis visto cómo se hizo Avatar o cómo se ha hecho el planeta de los simios, pues exactamente igual. Lo que pasa que el movimiento, en vez de aplicarlo a un simio, en vez de aplicarlo a un muñeco, nosotros lo aplicamos, como habéis visto en el vídeo de arriba, a un esqueleto. Y esto, por curiosidad, también se hace biomecánica con animales. De hecho, hay países en los que hay muchísima financiación y muchísimo dinero e investigación dedicada a la biomecánica, como por ejemplo en Inglaterra con la carrera de los caballos. También hay con el tema de los camellos, más en países orientales y demás, para ver cuáles rinden más y todo lo que conlleva, pues al final otro tipo de deporte. Y bueno, es cierto que este congreso está más orientado, y todas las ponencias que hemos ido escuchando están muy focalizadas en el tema de la nutrición, pero no se entiende nutrición sin deporte. Y aquí hemos venido hablando un poco de las peculiaridades que se tiene como mujer relacionadas con la nutrición. Yo voy a aportar esa otra parte, que es las peculiaridades que se tienen como mujer a nivel de deporte, un poco a nivel de rendimiento y más específicamente a nivel de biomecánica, que es mi cometido, ¿vale? Daos cuenta que no se entiende ya nunca una sin la otra. Si quieres perder peso, no se entiende que te pongan a dieta sin que te manden un programa de ejercicio. Pero es que ya nosotros, si queremos que alguien rinda más, no es suficiente tampoco con cambiarle la biomecánica. Viene de forma intrínseca el decir, oye, ¿cómo te alimentas? ¿Qué suplementación te estás tomando? Entonces son dos caminos que vienen muy de la mano siempre. Y fijaos, nos vamos a ir para ver qué es lo que pasa en la parte de la mujer en el deporte. Nos vamos a ir a una variable que es muy fácil de entender, es muy gráfica, ¿vale? Que es la tasa de lesión. Es decir, si el hombre y la mujer futbolista juegan igual, ¿por qué o se lesionan más uno que otro? ¿Vale? Y de hecho vamos a empezar con el deporte fútbol, ¿vale? Ahora además muy de moda, después de que fuimos campeonas del mundo y demás. ¿Qué dice la literatura científica? Pues nos dice que tienen 7 veces más de riesgo de romperse el cruzado de la rodilla que su congénere hombre, ¿vale? Y fijaos, si nos vamos a la tasa de lesión general, tienen menos tasa, pero el problema que hay es que cuando se lesionan lo hacen de una forma muy grave, mucho más grave que la del hombre. Una lesión de gravedad en el deporte es que estás retirado al final más tiempo, puedes entrenar menos, la recuperación es más larga y al final es verdad que está mucho más descolgado que lo que vendría a ser un futbolista hombre que se lesiona supuestamente más leve. Nos vamos al running, que también está muy de moda, las carreras populares y demás. ¿Qué está pasando aquí? Pues fijaos, hay algunos estudios que no encuentran diferencias significativas entre la tasa de lesión de los corredores hombres y de las corredores mujeres. De hecho, tienen datos muy parecidos, 20,4 versus 20,8. Pero ¿qué pasa? Que si nos vamos a las distancias cortas de menos de 10 kilómetros,
sí que tenemos más tasa de lesión en mujeres. Daos cuenta que cuanto menos kilómetros se corre, los que no llegamos a un nivel top, sino que somos populares, pues podemos correr un poquito más rápido. Entonces, parece ser que a alta velocidad, las mujeres corredoras tenemos un mayor riesgo de lesionarnos. Y fijaos qué dato tan curioso se muestra aquí. Deportistas jóvenes, corredoras, tienen 2 veces más de riesgo de sufrir fracturas por estrés, lesiones por estrés. ¿Vale? La bibliografía nos dice que puede deberse un poco a los cambios en la energía que hay debido al ciclo menstrual, a que tenemos una menor densidad ósea y demás, pero tampoco aclara si es por la tríada del deportista o por lo que es, ¿vale? Pero que son datos que contamos con ellos. Y nos vamos a deportes más modernos, que se han puesto modernos hace poco, como es el CrossFit, ¿no? Ahora todo el mundo hace CrossFit. Entonces, hay poquitos estudios, recientes además, y nos dice qué pasa con las mujeres y con los hombres cuando lo practican. Pues fijaos, normalizado, controlado por el número de horas que dedican, las mujeres tienen también mayor tasa de lesión, ¿vale? Venimos dando estos datos y nos sale casi la pregunta directa de decir, oye, ¿pero qué le pasa a la mujer deportista, no? Vosotros ya aquí habéis tratado algunos temas relacionados con eso, con suplementación y demás, y nosotros podríamos tratar otros factores, como por ejemplo pueden ser los hormonales, los anatómicos o los biomecánicos. De hecho, nosotros nos vamos a centrar en estos dos últimos factores para ver cómo puede afectar a esa mayor incidencia de lesión y a esos datos que venimos reflejando. ¿Vale? Pues fijaos, empezamos. Estudios han demostrado que en mujeres que corren presentan mayor abducción de cadera y una mayor rotación interna, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto hace que tengan un mayor valgo de la rodilla. El valgo de la rodilla es la típica posición en X que tenemos muchas mujeres. Cuando estamos en estático, nos miras de frente y se tiene una posición que parece que las piernas hacen como una X. Es leve cuando hay un valgo que es muy poco significativo, pero es cierto que hay algunos valgos que son muy, muy significativos. Y fijaos, los estudios dicen que parece que hay algo, pero que no se puede asociar directamente con la aparición de lesión que veníamos reflejando anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, vamos a ver una de las dolencias más común en mujeres y hombres que corren. Se llama síndrome de dolor patelofemoral, perdón. Este tipo de dolor es un dolor que hay difuso, como me duele la rodilla, pero no sabría decirte en que no hay nada específicamente roto, no hay algo que nos pueda dar la causa de ese dolor, no, simplemente duele. Y está muy asociado a todo lo que es deportes que implican salto y carrera. Al final la carrera es casi una sucesión de saltos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues fijaos que la mujer tiene 2 veces más de riesgo de sufrir este tipo de lesión y además una lesión dolorosa e impeditiva. Por lo tanto, ya algo no nos está cuadrando. ¿Qué hace que la mujer tenga más riesgo? ¿Podría esto deberse a factores anatómicos asociados a la propia estructura de la mujer? Pues fijaos, nos dice otro estudio, cuidadito, porque las mujeres tienen mayor ángulo de rotación interna y esto provoca que haya un pico, un mayor pico de rotación externa en la rodilla comparado con los hombres. Empiezan ya a dar datos objetivos que sí que se relacionan directamente con un aumento de lo que vendría a ser el dolor, la molestia o incluso pues alguna patología como hemos visto antes, ¿vale? Entonces, esa mala alineación que tendríamos en la rodilla, lo que hace al final es que tengamos ese síndrome de dolor patelofemoral. Y mirad, dentro de las peculiaridades que tenemos como mujeres deportistas, hay una variable que no podemos olvidar nunca, además es protagonista de hecho, que es el ángulo Q. No sé si lo habéis escuchado, pero esto nosotros en biomecánica lo trabajamos muchísimo. ¿Por qué? Porque el ángulo Q es una de las claves que se han observado cuando hay lesión de rodilla, cuando hay incluso molestias de cadera y demás. Entonces, se asocia, como hemos dicho, a una posición de valgo, recordad que era esa posición en X, y se obtiene como
el punto, el ángulo, mejor dicho, que hay entre la espina ilíaca superior anterior al centro de la rótula. Y la otra línea se traza entre la parte más tuberosa de la tibia anterior con respecto a punto medio de la rótula también, ¿vale? Entonces, ese ángulo, como vemos ahí en la imagen, que nos da es el ángulo Q. En hombres se estiman que los datos normales rondan los 12 grados. En mujeres hay datos normativos de 16-18 grados. Por lo tanto, estamos hablando de unas diferencias bastante notables, ¿vale? Y mirad, ¿qué es lo que pasa con ese ángulo Q? En esta imagen se ve perfectamente, porque lo describe como si fuera en dinámico, ¿no? Lo que realmente pasa en esa rodilla. Entonces, al final, esa desalineación de fuerza me provoca que haya una mayor carga, por así decirlo, en la parte lateral de la rodilla, la parte externa, y entonces aumenta el riesgo de lesión. Esto ya sí está documentado. Hay estudios que dicen que si tienes más de 20 grados de ángulo Q, tienes casi 2 veces más de riesgo de lesionarte con respecto a los que tienen entre 10 y 15. Que ya os digo que 10 y 15 ya es un ángulo Q un poquito aumentado, relativamente aumentado, ¿vale? Entonces tenemos una variable clave que además luego no la vamos a olvidar. Fijaos, perdona, se ha desconfigurado un poco al conectarlo, por eso veis ahí el ojito superpuesto. Nos vamos a otro deporte que también practican muchas mujeres y más ahora que está muy de moda los triatlones y demás, el ciclismo. ¿Qué pasa en el ciclismo? Fijaos, a nivel de estatura, los ciclistas, mujeres y hombres, tienen, pues eso, una estatura similar. Los ciclistas, es verdad que no se caracterizan por ser excesivamente altos, los masculinos. Entonces, en estatura estamos muy parecidos. Pero ¿qué pasa? Que la mujer tenemos normalmente, ante igualdad de altura, solemos tener la pierna un poquito más alta. Entonces, cuidadito con hacer los ajustes de la bicicleta o comprar la bicicleta en función de la altura del cuerpo. Hay que tener en cuenta siempre las características antropométricas y siempre que podamos basarlo en, por ejemplo, longitud de pierna, que es mucho más veraz que si lo hacemos en función de la altura completa, ¿vale? Incluso con el sillín hay muchísima controversia, porque fijaos, las mujeres, debido a esa pelvis más ancha que tenemos tendencia a sentarnos mucha más atrasada en el sillín de la bici, mientras que los hombres, también dado por su anatomía, tienden a sentarse un poquito más hacia adelante, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Fijaos, hemos dicho también que esa tendencia de cadera ancha que nos da pie a sentarnos hacia atrás en el sillín, tenemos más distancia entre isquiones, pero ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de confort, a nivel de comodidad, queremos sillines más anchos. Entonces, fijaos, en la figura de la derecha, arriba veis lo que serían los sillines ideales para todos los tipos de ciclismo en mujer. Y en la parte de abajo veréis lo que son los distintos sillines en hombre. Entonces, lo ideal es que tengamos un sillín adaptado a nuestras características anatómicas. De hecho, nos recomiendan incluso variarle la inclinación del sillín en torno a 2-4 grados en dirección al suelo para evitar que nos sentemos muy hacia atrás en la bicicleta, ¿vale? Si nos vamos a la parte práctica, decir, oye, vale, pues bueno, tenemos estas características biomecánicas, ¿qué podemos hacer para evitar mayor riesgo de lesión o qué depende de nosotros, ¿no? Pues fijaos, esto vale para todo y además resulta muy curioso porque a priori no es lo lógico. Cuando hay dolor de rodilla, son mucho más efectivos los ejercicios que hacemos en los pies, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pies son totalmente sensores que yo tengo de propiocepción. En el momento en que yo trabajo esos sensores, en el momento en que yo fortalezco mis pies, toda la biomecánica del resto del cuerpo cambia, ¿vale? De hecho, fijaos, los pies son como manos, son como, deberían de tener la misma movilidad, la misma fortaleza, pero son manos, como yo digo, que hemos tenido desde niños tapados y atrofiadas.
Entonces, claro, eso hay que revertirlo, de hecho están los movimientos más minimalistas y demás, porque realmente tenemos músculos que tienen importancia y que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, mucho más efectivo en reducir el dolor patelofemoral, ejercicios en los pies que los propiamente de rodilla. Y luego, ¿qué pasa también? Que es típico de esa posición valgo de rodilla, de corredora y demás, que hay asociado a un movimiento de pronación. Los movimientos de pronación es para, si alguien no lo entiende y explicarlo fácilmente, es cuando el tobillo se te mete hacia adentro. Vas corriendo y entonces el tobillo se va continuamente metiendo hacia la parte interna. Entonces, todo lo que es fortalecimiento de esos músculos del pie que hemos dicho, además del tibial anterior, gemelo y demás, buenísimo porque realmente son movimientos naturales, el cuerpo los tiene y pueden no ser lesivos, ¿vale? Pero se debería de controlar a nivel de fortaleza muscular. Y luego lo que hemos dicho, si tenemos el ángulo Q aumentado, es importantísimo que trabajemos todos los estabilizadores de la cadera. Entonces, todo lo que es isquiotibial, glúteo medio, sartorio, el tensor de la fascia lata, todo eso nos va a ayudar a que tengamos un ángulo Q mucho más controlado o al menos a evitar esa desalineación de fuerzas que nos provoca en la rodilla. Mira, este es un artículo que está publicado hace meses, ¿vale? Hace muy poquitos meses. Y es un periódico se hace eco de la importancia que tiene el ángulo Q a nivel de rendimiento en maratonianas, ¿vale? Y dice, oye, ¿qué pasa que las mujeres cada vez se están acercando más al ritmo de maratón de hombres? Me parece que había acabado la maratón de Zurich o la maratón de Berlín, alguna de estas, y entonces salió este controvertido reportaje. Y fijaos, habla de que como el ángulo Q se ve influenciado por la altura, por la longitud del fémur, dicen en ese artículo que gracias a que ya cada vez las maratonianas son más altas, se reduce mucho más ese ángulo Q. Acordaros que el ángulo Q provocaba que la mujer estuviera un mayor tiempo de apoyo durante la carrera. ¿Qué pasa cuando yo tengo un mayor tiempo de apoyo? Que mi capacidad de reactiva, es decir, de ir corriendo rapidísimo, se reduce. Yo tengo que estar el mínimo contacto con el suelo posible, ¿vale? De hecho, habéis visto los velocistas van corriendo con las puntas de los pies. Entonces, al aumentar el tiempo de contacto, dado que está mi ángulo Q aumentado, mi rendimiento se supone que baja. Y esto ya está cambiando. Y se están haciendo eco de esa importante variable que es el ángulo Q. Por lo tanto, y en conclusión, siempre que se pueda, uso específico de materiales adaptados a nosotras. A veces no es fácil encontrarlo, pero lo tenemos que intentar. Luego también hay que ajustarnos, pues lo que os he dicho, si tengo que comprarme una bicicleta o si tengo que hacerme un ajuste, no lo voy a hacer por la altura, lo voy a hacer por la longitud de pierna, ¿vale? Y todo lo que es fortalecimiento específico de lo que hemos dicho, de toda la parte de estabilizadores de cadera y demás, es buenísimo para corregir ese valgo de rodilla que nos da el aumento del no tan deseado tener un ángulo Q aumentado, ¿vale? Pues nada, espero que haya resultado interesante. Daros las gracias a todos por la atención, que sé que la hora era un poco malilla, pero vamos. Y ahí tenéis un código QR con mi información por si alguien quiere escribir un correo, quiere más información o lo que sea. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues agradecía a la doctora Orantes por su brillante exposición y vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien tiene una pregunta para la doctora, le cedemos la palabra. Bueno, en primer lugar, felicidades por la exposición. Quería resaltarte dos cosas que has comentado, que decías que realmente en corredoras no se está claro el tema de por qué tienen un mayor lesión. Eh, lo que has hablado de la tríada de mujer creo que tiene mucho que ver, porque al final todo lo que es el gasto de energía y lo que es em, la menorrea y todo esto está claro que está afectando mucho el tema del deporte, pero hay una cosa que me ha llamado la atención que comentabas que para la mejora del problema de la lesión tienes que fortalecer sobre todo el pie. ¿Te refieres sobre todo a ejercicios de propiocepción
o a qué es lo que te refieres, porque realmente en este caso sí que es verdad que se está viendo que un mayor trabajo de control postural está beneficiando el hecho de que tengan una mejor postura. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante además. Pues además de propiocepción, lo que está demostrado que está funcionando es el propio fortalecimiento. Es lo que os comento. El pie está formado por una musculatura que debería de ser fuerte, pero el problema es que nosotros continuamente vamos, y entenderme, andando entre algodones. Entonces, imaginaos que nosotros fuésemos las 24 horas con unas manoplas. Llegaría el momento en el que iba a coger algo y es que no tiene, has perdido la fuerza de toda esa musculatura. Entonces, por ejemplo, lo que se está haciendo para mejorar todo lo que es propiocepción del pie, porque al final el fortalecimiento que se hace también con ejercicios peculiares. Habéis visto los típicos de coger un trapo, después lo extiendes e intentas coger cosas, soltarlas y demás. Todo eso se trabaja a nivel de fortalecimiento de pie. Se utiliza también lo que es la inclusión de calzado minimalista, pero no para todos los entrenamientos, sino como cuñas de entrenamiento. Entonces, desde hace muchísimos años, por ejemplo, a los velocistas en la Universidad Americana los ponen a correr ciertos días por césped, totalmente descalzo. Aquí en España es cierto que cada vez es un movimiento mayor, pero aún así somos muy reticentes porque vamos un poco en contra de lo que es, como decir, la parte comercial de las marcas, ¿no? Cada vez hay más amortiguación, no te lesiones. Han sacado una zapatilla ahora que son taco doble de casi media cuarta. No, no, tú tienes que pisar blandito, no pises duro que te lesiona. Y es justo lo opuesto. De hecho, hay un estudio que dice, que demuestra que la zapatilla cuanto más usada está, menos riesgo de lesión tiene. ¿Por qué? Porque tienes menos amortiguación. Tu cerebro sabe que el suelo está duro y que si pisas mal cuando va corriendo, que al final son saltos, pues que tienes que pisar con la parte del medio pie o antepié y no con la parte del talón porque te duele y es lesiva, ¿no? Entonces al final pues se trata, ya te digo, tanto de ejercicio, de fortalecimiento como de uso más de calzado más minimalista. Correr descalzo sería el extremo. Muchas gracias. Sí que te quería comentar que por experiencia personal estoy viendo que el glúteo medio es fundamental en el desarrollo de la carrera, con lo cual sí que os insto a que estudiéis el glúteo medio porque creo que también en estos casos es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias.